bajo la sombra. Ese es el tema que vamos a estar hablando hoy día. Viviendo bajo la sombra. O bajo la sombra. Dios le bendiga. Bendiciones a todos ustedes. Dios les guarde, bendiciones. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y también un buen inicio de semana. Dios les bendiga, bendiciones a todos ustedes. Damos gracias al Señor por comenzar una nueva semana declarando victoria, declarando la gracia y la misericordia del Señor, en que el Señor nos va a bendecir nuevamente en esta semana, nos va a bendecir una vez más. Así es, una vez más, porque la misericordia y el amor de Dios es grande. Bienvenidos todos los que se van a conectar en este día. Vamos a estar hablando de un tema importante que nos va a ayudar a una nueva enseñanza sobre cada día el Señor nos revela, nos enseña, nos ministra, nos habla. Dios le bendiga a todos los que se van a conectar. Vamos a dar un tiempo para que se conecte más gente y después comenzamos esta enseñanza donde creemos que el Señor nos va a bendecir y vamos a poder hablar la palabra del Señor. Bienvenidos. Dios le bendecirá. Dios les bendiga, bendición. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Cada mañana son renovadas su misericordia. Eso significa que cada día hay un renuevo de misericordia. Cada día hay una nueva manifestación del Señor. Y hoy hay una nueva semana de bendición. Hoy podemos darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, por lo que Él es. Hoy podemos decir gracias, Señor. Y hoy vamos a estar hablando de un tema importante. Valentín, hijo, Dios te bendiga. Qué bueno que estés acá. A los que se están conectando, bendiciones también. Bajo la sombra va a ser el tema de hoy. Pero no cualquier sombra. Ahora al mundo espiritual, al mundo de tinieblas, también hay sombras que las vamos a ir viendo. Por eso hay que tener cuidado, depende de qué sombra podamos nosotros estar. Dios te bendiga. Ahí compartiendo la enseñanza de hoy. Hemos tenido unas bonitas enseñanzas con mucha presencia, hermano. Eso es lo más magnífico de todo esto. Que no es solamente su palabra, no es solamente un conocimiento, sino con presencia. Y qué mejor, hemos tenido después de terminar la enseñanza, hemos orado, hemos impartido, he abierto mi corazón hacia ustedes. He podido compartir, conocerles también. Me han escrito, he mandado material, he bendecido, he orado y hemos tenido un bonito tiempo, y eso es bueno. Que no solamente que ustedes escuchen y que quede ahí, sino que ustedes han aprendido también. Así que les bendigo. Bendiciones a todos los que se van a conectar. María Ramírez, bendiciones. Dios le bendiga también a tu familia. Olga también, te ve conectada, bendiciones. Dios le bendiga. Ya pronto comenzamos la enseñanza de hoy, bajo la sombra. Comparta la transmisión, ayúdeme a compartir la bendición. Esta palabra, Olga Yarris, bendición y Dios te bendiga. Y creemos que vamos a recibir un buen tiempo. Es un tiempo de estar en su presencia. Es un tiempo de adoración. Es un tiempo de creer al llamado de Dios. Y lo más importante, Débora May, bendición de Dios te bendiga. Y lo más importante es que hemos podido, más que en esta enseñanza, en las clases que se están dando de modo operante, conociendo al enemigo, es su presencia.
Porque si no está su presencia, nada es correcto. Podemos hacer muchas cosas, pero si no está su presencia, a veces faltaría algo. Pero hemos tenido bonitas experiencias, hemos tenido bonitas clases, bonitas enseñanzas, y luego con ministración hemos orado, nos hemos quebrantado, hemos recibido el Espíritu Santo después de la enseñanza. Así que permanezca ahí, ya que ahí podemos nosotros en su presencia descansar. Mire qué importante que en su presencia podemos nosotros descansar. Eso significa que cuando nosotros entramos en su presencia con acciones de gracia y con acciones de alabanza, nosotros podemos descansar del caos, quizás cosas de la familia, problemas, situaciones laborales, de estudiantes, de estudios, y podemos descansar en Él y podemos decir gracias, Señor, porque nos das una nueva oportunidad. Hoy es un inicio, día lunes, de una nueva oportunidad. La misericordia de ayer terminó y hoy ya son renovadas, y todavía está la misericordia de Dios, no ha terminado. Así que aprovechamos esa enorme bendición de poder creer y poder bendecir el nombre del Señor. Bajo la sombra es el tema que hoy vamos a estar hablando. Bajo la sombra. Ayúdenme a compartir las bendiciones, ayúdenme a compartir. Saludos, Pastor Edith, bendiciones de Colombia, Barranquilla, bendiciones. Anoche estuvimos también ahí enseñando, anoche estuvimos ahí compartiendo la palabra, la enseñanza. Hay un bonito tiempo. Ayúdenme a compartir. Compartan la transmisión de hoy, compártanla con otros, compártanla en los grupos, compártanla con seres queridos, compártanla con familiares, en su Facebook, compártanla para que así muchos también puedan verla. Gracias a los que están compartiendo, gracias, muchas gracias. Gracias, pastora, gracias, Valentín, también, que siempre están compartiendo, y todas las personas que comparten cada día la enseñanza, muchas gracias. Así la palabra de Dios puede correr, puede moverse y puede tocar vidas. Hemos hablado muchos temas, diferentes temas de guerra espiritual, temas de espíritu, nombres propios, nombres genéricos. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que sucede cuando estamos bajo una mala sombra y también cuando estamos bajo una buena sombra. Por eso que en todo árbol da sombra. La pregunta es en qué árbol estamos arrimados, en qué árbol estamos nosotros bajo esa sombra. Esa es la enseñanza que vamos a estar compartiendo y confiando en el Señor que nos va a bendecir. Así que Dios les bendiga. Dios bendiga a todos los que ya están conectados. Luego subimos la enseñanza a YouTube. Y bueno, va a haber un tiempo, siempre hay un tiempo de oración, siempre hay un tiempo también de compartir, de presencia, de orar y de recibir su misericordia. Siempre la palabra tiene que ser direccionada. A veces la palabra es dura, a veces no la entendemos. Es como dice Eclesiastés capítulo 12, verso 11. Las palabras de los sabios son como aguijón y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Dice esta versión, muy bonita. Como clavos hincados son las palabras de los maestros, de los que enseñan en las congregaciones, dadas por un pastor. Pero la palabra, lo importante es que nunca va a llegar vacía. Siempre va a haber a alguien que la palabra pueda tocar, pueda transformar vida a través de una predicación, a través cuando usted comparte una palabra, también está predicando de esa manera. Ahí usted está evangelizando, porque no solamente en su foto, en su perfil deben haber selfie, no. Si Dios ha dado redes sociales es para evangelizar, no es solamente para verse bonito, para ver su foto, que no es malo, pero Dios se ha dado las redes sociales es para evangelizar,
es para colocar un mensaje del Señor, un mensaje de aliento. Ahora al compartir las transmisiones, ahí está usted evangelizando, así que ayúdeme a evangelizar también para que la palabra corra y pueda llegar a muchas naciones, y de esa manera poder también el Señor bendecir a otras personas que quizás van a necesitar esta palabra. Somos plantíos de Jehová. Somos plantíos de Jehová. Cada uno somos el plantío del Señor. Y mire qué interesante que el Señor se ha fijado en la Escritura que siempre nos compara como árboles. Desde Edén, árbol. Termina Apocalipsis hablando de árboles, que somos plantíos del Señor. Y nos comparó siempre como árboles. Árboles que tienen que mucho sentido en la parte espiritual. Recuerde Génesis 3:10, cuando dice: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó a que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Mire qué interesante ahí, porque Génesis ya comienza con hablar sobre árboles, y el Señor siempre nos compara como árboles. Ahora también en Edén había muchos árboles, pero había un árbol especial que estaba en medio que no se podía comer, el árbol de la ciencia del bien y el mal, el que no se podía comer del fruto. Y habla de un árbol con la caída, con el pecado. Por eso, escuche bien, según el árbol que usted esté, eso va a ser tu comportamiento. Según el árbol que usted te arrime, eso va a ser la sombra que de ese árbol, es lo que tú vas a hacer. Pero lo pueden entender. Ahora, aquí cuando viene la caída de Génesis 3, se produce inmediatamente un caos en el mundo espiritual, una confrontación al mundo espiritual. Y esa confrontación al mundo espiritual dio lugar a derechos legales y a confrontaciones y ambientes hostiles. Y aquí es donde por primera vez el hombre aparece el temor, el miedo, en Génesis 3, 10 y 11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Y mire que anteriormente en el verso 10 le dice: oí tu voz en el huerto, dice Adán, y tuve miedo. Adán tuvo miedo. En Edén, cuando Dios puso al hombre en Edén, lo hizo perfecto, lo hizo con señorío. Adán en Edén fue puesto en la voluntad de Dios, con un propósito, con una visión, 100% de mentalidad, 100% de mentalidad. Por eso es que cuando el Señor lo puso, no se complicó a Adán en colocarle nombre a todos los animales, ni siquiera repitió el nombre. Podía señorear, gobernar, soyujar y multiplicar. Dios dio cualidades perfectas a un hombre. Y aquí fue puesto en Edén. Él podía relacionarse con los animales, había paz, había armonía. Y en más, había un diálogo con los animales. Estoy dando conceptos muy profundos. Porque todo era una armonía. No había una división entre el animal y el hombre. No había que el animal sentía rabia o sentía ira con otro. Había armonía. Y los animales no se devoraban entre sí, ni tampoco devoraban al hombre, no eran carnívoros. Y en más, hablaban. Ahí se las dejo esa como una enseñanza más profunda, porque no es el tema, pero salió dentro de lo que estamos hablando. Entonces, cuando Adán falla, peca y come del fruto prohibido, dice que fueron abiertos sus ojos y Adán tuvo miedo. Antes no había tenido temor, no había conocido el miedo, pero con el pecado se produjo el miedo. Por eso que no es de preocuparse o no es de entender bien la escritura que cuando una persona falla
o tiene un pecado, inmediatamente se empieza a esconder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un temor. Y ese miedo lo avergüenza, ese miedo hace que no vea a su hermano, ese miedo lo aleja de la iglesia, ese miedo lo aleja del pastor. Sandra del CID, bendiciones, Dios te bendiga también. Alessandro, Federico, saludos también, benedicciones, Dios te benedígate. Y cuando nosotros caemos de la gracia de Dios, cuando una persona peca, inmediatamente viene el miedo. ¿Y cuál es la acción del miedo? Esconderse. Tuve miedo, Señor, y me escondí. ¿Por qué? Porque había pecado. Cuando está ese síntoma del miedo, ahí fue la primera vez donde aparece el miedo, y el Señor le dice: ¿quién te enseñó a que tenías que tener miedo? Eso significa que Dios nunca habló del miedo en Edén, y Dios nunca tampoco le enseñó. Aquí viene didasquia, una enseñanza. Aquí viene una enseñanza, porque no solamente en el diálogo que tuvo Satanás juntamente con la mujer o con Adán, que vino la caída, sino aquí se refiere a una enseñanza. Satanás enseñó con el diálogo, y a través del diálogo se produjo la caída, a través de la comunicación. Y esto no fue de la noche a la mañana, no fue solamente el primer día que le dijo ya come, y comió la mujer, y luego Adán y comió, y pasó lo que conocemos con el pecado adámico. Esto fue durante mucho tiempo. La Biblia la leemos como si fuera en un día, pero el diálogo de la mujer con el serpiente fue durante un buen tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere tratar de llegar primeramente con la confianza. Con la confianza. Así trabaja el enemigo. Trata de llegar con una confianza, eludiendo, con hacer palabras bien bonitas, como que todo está bien. Trata de llegar a acuerdo con ella, que se sienta bien, que se sienta en confianza. Luego empieza, cuando ya hay una confianza, empieza luego a hablar y a dar otras cosas que ya Dios no había dado enseñanza. Por eso es que se produjo la caída, por una confianza. Según el árbol que tú te arrimes, en eso te vas a convertir. La mujer se dio una confianza y se arrimó a un árbol del mal. Y como se arrimó a un árbol del mal, ahí estuvo durante mucho tiempo en un diálogo. Wow. Estuvo durante mucho tiempo debajo de ese árbol que no tenía que comer. Estuvo debajo de esa sombra, en el diálogo y en la comunicación. Por eso que la comunicación de serpiente con la mujer fue debajo de un árbol, pero era un árbol que no se tenía que comer. Por eso que es importante que según el árbol que nosotros nos arrimemos, en eso nos vamos a convertir. Una sombra buena o una sombra mala. ¿Por qué? Porque todo árbol da sombra. Árbol bueno, árbol malo, todo árbol da sombra. Pero nosotros somos según la sombra del árbol que nos cubra. Somos la sombra del árbol que nos cubra. Se recuerda a Elías cuando huye de Oreb. Acab dio un mensaje de Jezabel. La nueva dio la nueva de la palabra, el mensaje a Elías, que había hecho de que había matado a espada a todos los profetas. Y cuando Acab dio el nuevo mensaje, Candelaria, un abrazo, bendición. Cuando Acab le dio el mensaje a Jezabel de lo que había hecho Elías, esto está en Primera de Reyes 19:2. Entonces Jezabel envió un mensaje. Envió un mensajero diciendo: así hagan los dioses que me añadan, si mañana a esta hora yo he puesto tu persona en una de ellas, o tu cabeza en mis manos. Y dice, mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 19 verso 4. Y Elías se fue por el desierto un día de camino, y vino
y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida. Yo no soy mejor que mis padres. Después de haber matado 850 dioses, tanto de Baal y de Acera, Elías le provoca una grieta en su vida espiritual. Y Elías, a través del mensaje de Jezabel, la que significa sin autoridad, lo hemos hablado, hace poco estuvimos hablando sobre esta potestad. Elías se sentó solamente debajo de un enebro. Inmediatamente quiso morirse. Depende del árbol que tú te arrimes, en eso te vas a convertir. Depende del árbol que tú estés, en eso va a suceder. El enebro lo adormece en su momento espiritual. El enebro lo adormece y tuvo que venir también una presencia del Señor a fortalecerlo. Envió una presencia angelical para fortalecerlo y le preparó una torta cocida y comió y bebió y volvió a dormirse. Y otra vez lo despierta y le dice: levántate y anda, porque el largo camino te resta. Pero lo interesante es que él se puso debajo solo de un enebro y empieza una contaminación. Depende de la sombra en que estemos. En eso nos vamos a convertir. Elías fue y se arrimó debajo de una sombra. Debajo de una sombra. Dios bendiga a los que se están conectando. Bendiciones. Bendiciones. Ayúdeme a evangelizar con el compartir. Comparta. Así evangelizamos. Así llegamos a más lugares. Así la palabra puede correr. Hoy estamos hablando bajo la sombra. Lo que sucede cuando estamos bajo una mala sombra. Ya hemos dado la enseñanza sobre Elías. Después de haber matado 850, tanto de Acera y de Baal. Dice en Primera de Reyes capítulo 19 verso 4 que se sentó debajo de un enebro. Carol, Dios te bendiga. Bendiciones. Y cuando se sentó debajo de un enebro es un árbol. Enebro es un árbol. Y él se sentó debajo de un enebro y dice que deseó morirse. Miren lo interesante. Que solo llegó debajo de un enebro. Gracias, Sandra, por compartir. Se sentó debajo de un enebro y deseó morirse. Depende de la sombra del árbol que te dé, en eso nos podemos convertir, porque no es solamente una sombra, es algo también al mundo espiritual. Mire lo que estamos llegando. No estoy diciendo que hay que buscar el árbol, el mejor árbol, no, pero hay árboles que producen a un mundo espiritual cosas que no son buenas. El enebro. Elías se puso debajo del enebro y inmediatamente quiso morirse. Ahora, el enebro es un árbol solitario y crece en los desiertos. Es un árbol considerado como amarguras, depresiones, tristeza, porque siempre está ahí, hermano, el enebro como decaído. Mire qué interesante eso. Por eso que lo natural es lo mismo que lo espiritual. Es lo mismo que lo espiritual. Dios dejó también sombra. Y Dios también dejó abrigo. Por eso es que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Shaddai. Bajo la sombra. También nosotros tenemos una sombra. ¿Por qué habla de sombra? Porque hay sombras que no son buenas, que son contaminadas. Solo Elías se sentó debajo de un enebro y inmediatamente quiso quitarse la vida. Wow. Recuerde que el enebro es un árbol muy solitario. Y si a lo mejor crece en los desiertos, y siempre se le considera en un enebro como un árbol depresivo, así de soledad y tristeza, siempre aislado, por eso que siempre está en los desiertos. El enebro siempre está en los desiertos. ¿Qué significa eso? Que hay mucha gente que no es sociable. Le gusta siempre estar aislada, se aísla de los amigos, se aísla de los hermanos, se aísla de la iglesia. Es un enebro. Porque está arrimado a un enebro.
Y el enebro siempre anda con depresiones, siempre anda con amargura, siempre anda triste, siempre anda desolado. Es porque está debajo de una mala sombra. Se arrimó debajo de una mala sombra. Por eso depende de qué árbol que nosotros estemos, eso somos. Y eso va a ser nuestro comportamiento. Se recuerda también a Jonás cuando se enojó. Pero Jonás dice que se apresuró en extremo. Y dice que se enojó. Esto está en Jonás capítulo 4, verso 2. Y Jonás dijo, y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás sabía que el Señor lo iba a perdonar, pero él se enojó con eso. Le entró un mal celo. Todo celo no es bueno. Le entró un mal celo. Y él dijo: yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Yo sabía que eres un Dios misericordioso, tardo para ir de grande misericordia. Yo lo sabía, por eso quiso huir a Tarsis. Mire lo que dice ahora el verso 3. Estoy en Jonás capítulo 4, verso 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor la muerte que la vida. Pasó un trago amargo, amarguras. Tenía que ir a Nínive y se fue a Tarsis. Cuando nosotros nos contaminamos por alguna circunstancia, vamos a pasar momentos en que vamos a querer quitarnos lo que quizás no está sucediendo. En este caso, Jonás, la misma expresión. La misma expresión, y como era profeta también, Jonás es un profeta. Por eso que los profetas siempre son más atacados en sus emociones. Si tú eres profeta, tienes que tener cuidado de eso. Todos los profetas son atacados en sus áreas emocionales. Fue atacado Elías en su área emocional, se sentó debajo de un enebro: Señor, quítame la vida. Jonás también, áreas emocionales dañadas: te ruego que me quites la vida. Mire, la misma expresión que Elías. Jonás capítulo 4, verso 11 ahora. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 personas, que no disciernen entre tu mano derecha y tu mano izquierda, y muchos animales no disciernen. Entonces, este hombre se enojó. Verso 5, estoy en Jonás 4, 5. Y salió Jonás de la ciudad, que acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de aquella sombra, al ver lo que acontecía. Se hizo una enramada, o sea, se hizo una sombra, pero ya venía con problema emocional. Y más cuando se hace una enramada. Mire lo que dice el verso 6. Y preparó Dios una calabacera y creció sobre Jonás para que pudiera colocar su cabeza y librase su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ahora Elías se ocultó debajo de algo, de una enramada, el cual le produce también un conflicto, que ya venía con áreas emocionales dañadas, porque ya era su sombra. La sombra tiene que ver con un área emocional dañada. Mire qué interesante eso. La sombra, ya vimos que Elías tenía, aparte de que se puso debajo de un enebro, un árbol triste, un árbol amargado, que enebro significa la amargura, y después empezó con problemas de depresivos y dijo: quítame la vida. Luego tenemos a Jonás también. También Jonás tenía ya una sombra de área emocional dañada. Por eso él dice también, igual la misma expresión de Elías: quítame la vida. Y luego él también se hace una enramada y se coloca debajo para que le dé sombra. Y creció ahí esa calabacera. Se apegó debajo de la tierra y se desarrolló para que pudiera estar sobre ella. Nunca permita que el enemigo dé un derecho legal con mala sombra. ¿Cuál es mala sombra? Cuando tú te apegas a alguien que no es la voluntad de Dios.
Cuando tú te apegas a un ministerio que ese ministerio no te está dando crecimiento. Cuando tú te arrimas quizás a una persona, a un amigo que quizás te está dando mala sombra. Recuerda lo que dice la Escritura también. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú estás con personas que te están corrompiendo las buenas costumbres del Señor, huye de esa sombra. Huye de esa sombra. Porque si tú te quedas mucho tiempo en esa sombra, te vas a contaminar sí o sí. Recuerde que sombra tanto tiene que ver con el ambiente físico y también el ambiente espiritual. Porque las personas también llevan sombra. El hecho de tú hablar con una mala sombra te puedes contaminar. Si tú tienes áreas emocionales que estás luchando, que estás batallando en el diario vivir, te puedes contaminar. Y esto es fácil notarlo, no se requiere tener un gran discernimiento. Recuerde que cuando usted, ejemplo, está hablando con una persona que anda en amargura, que siempre anda molesta, que siempre anda enojada, que siempre que culpa a todos los demás, después de tú tener un buen diálogo y mucho tiempo con ella, después tú te empiezas a amargar también. Y después tú también todo lo encuentras mal, todo te sale mal, que todo lo que tú hagas no te agrada, no te gusta, todos los comportamientos de los demás, todos se equivocan. ¿Qué pasó ahí? Te juntaste con un mal árbol. Te juntaste con un mal árbol. Te arrimaste bajo una mala sombra. Recuerde que todo árbol da sombra, pero las consecuencias son de la sombra y que según nos arrimemos, eso van a ser consecuencias. Elías se arrimó a una mala sombra y quiso quitarse la vida. Jonás se arrimó a una mala sombra y también quiso quitarse la vida. A veces nosotros nos arrimamos a malas sombras. Y cuando hay áreas emocionales dañadas, de emociones, de heridas que no hemos entregado al Señor o pecado que no hemos confesado y nos arrimamos a una mala sombra, con mayor razón esa mala sombra va a contaminarte. Recuerda también la historia de Balaam, un profeta, y de profeta pasó a ser adivino. ¿Por qué? Porque se produjo una mala sombra. ¿Cuál fue la mala sombra de Balaam? La que le envió el rey Balac. Recuerde que el rey Balac venía el pueblo de Israel. Esto está en el libro de Números. Y venía el pueblo de Israel porque cada vez que el pueblo de Israel venía y de batalla a batalla, de batalla tras batalla, y el rey Balac vio que venía el pueblo de Israel y tuvo miedo porque sabía que iba a ser derrotado, iba a ser destruido. Y mandó a preguntar si había un profeta. Y había en ese momento estaba el profeta Balaam, que era un profeta de Dios. Balaam era un profeta de Dios. Y dice que le mandó un séquito de su gente, su siervo. Y fue donde Balaam y le preguntaron dónde estaba a tal lugar. Y fueron allá. Y cuando llegaron donde Balaam, le dice, hemos venido de parte del rey Balac. Y dice el rey Balac que tú maldigas a ese pueblo que viene. Que tú maldigas a ese pueblo de Israel que viene, porque podemos nosotros perecer. Y Balaam, profeta de Dios, ahí estaba bien. Dijo, voy a consultar a Jehová. Estaba bien. Y voy a consultar a Jehová. Recuerde, según la sombra que tú te arrimes, en eso te vas a convertir. Entonces, Balaam consultó a Jehová. Señor, el rey Balac quiere que maldiga yo a este pueblo que viene. ¿Qué dices tú? Y Jehová le dijo, no lo hagas, no lo maldiga, porque mío es ese pueblo, porque pueblo mío es. No hay problema. Entonces, va Balaam y le dice al séquito del rey Balac, dice Jehová, que no debo de maldecir a ese pueblo, porque es pueblo de él. Y se fue ese séquito. Quizás triste, quizás con muchas preguntas, porque iban a tener que dar una respuesta al rey Balac. Cuando llegaron donde el rey Balac, entonces el rey Balac se molestó mucho. Y dijo, voy a enviar otra vez otro séquito, pero ahora lo envió con honores, con riqueza, con oro, con piedras preciosas, con mucho honor, mucha riqueza. Y fueron otra vez este séquito. Y llegaron a Balaam otra vez, por segunda vez. Así es el enemigo, insiste, busca una cabida, busca una entrada
para poder colocar la contaminación. Depende de la sombra que tú te arrimes, en eso te vas a convertir. Y llegó este séquito con la riqueza, con los honores, con el oro, con la plata. Y llegaron donde Balaam. Y Balaam, cuando vio todo eso, que envió el rey Balac con ese séquito, con riqueza, los siervos le dijeron: dice el rey Balac, que maldigas a ese pueblo y toda esta riqueza. Ahí se contaminó. Toda esta riqueza serán tuyas si tú maldices. Ahí se arrimó inmediatamente. ¿Cómo se arrimó? Mire qué interesante, por la vista. Por eso que nosotros por la vista podemos caer en una mala sombra. Con la conversación podemos caer en una mala sombra. Por lo que oímos podemos caer en una mala sombra. Por el tacto, que lo que tocamos podemos caer en una mala sombra. Por el gusto podemos caer en una mala sombra, porque por Satanás, el enemigo y toda entidad en el mundo espiritual trabajan con los 5 sentidos para contaminar. Con los 5 sentidos el enemigo coloca una mala sombra. No solamente estar debajo de algo, sino con los 5 sentidos ya podemos estar debajo de algo. Y cuando Balaam vio esa riqueza, vio esos honores, vio ese séquito que le traía oro, plata y muchas cosas preciosas de ese tiempo, se arrimó a una mala sombra y dijo: voy a consultar a Jehová. Quizás Dios puede cambiar de parecer. Miren, voy a consultar a Jehová, quizás Dios cambie de parecer si ya Dios había dicho. A veces nos arrimamos a una mala sombra. Recuerda también la historia de Saúl, 1 de Samuel capítulo 22, verso 6. Oyó Saúl que se había dado de David, y empieza que David estaba con él en todo movimiento. Y Saúl dice, estoy en 1 de Samuel 22, verso 6. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarindo, sobre un tamarindo muy alto, y él tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Verso 12. Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda esa noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de los hijos del muro de Bet-San, y vinieron a Jabes, los quemaron allí, y tomaron sus huesos y los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron ahí 7 días. Un tamarisco, árbol de fruto de amargo, con savia. Ese es el tamarisco. Un árbol muy amargo, que crece en los lugares secos. O sea, no hay, este árbol representa la no comunicación, no la comunión. Nos da la enseñanza de que hay un egoísmo, hace una envidia, no deja crecer a otro. Ese es su hábitat. Saúl habitaba en un tamarisco y lo enterraron, mire qué interesante, en un tamarisco. A Saúl vivía entre estos árboles, tamarisco, y lo enterraron debajo de un tamarisco, un árbol que es un fruto amargo. Y así murió Saúl, amargado, seco, sin una comunión con el Señor, porque la comunión con el Señor se apartó, ya no pudo oír a Jehová, se apartó por la desobediencia, ni por Urín ni por Tumín le hablaba al Señor, ya no oía la voz de Dios, y murió, y lo sepultaron debajo de ese árbol tamarisco. Ya Saúl había sido desechado. Pero vamos ahora al Salmo 137, verso 1. Lamento de los cautivos de Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, cuando el pueblo estaba cautivo, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, cuando el pueblo estaba en Babilonia, estaba preso, y se acordaban cuando estaban ahí en Sión. El verso 2, el Salmo 137. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Wow. En los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. O sea, colgaron la alabanza
debajo de un árbol sauce. Verso 3. Y los que nos habían llevado a cautivo nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían llevado desolados nos pedían que alegría, diciendo: cantad, cantad, cánticos de Sión. Y el verso 4 dice: ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? El pueblo fue llevado en cautiverio a Babilonia. Y miren qué interesante, que debajo de ese árbol, los sauces, colgaron sus arpas. O sea, su música, su alegría, la dejaron ahí debajo de un sauce. ¿Cuántos han perdido la alegría? ¿Cuántos viven en amarguras? ¿Cuántos están debajo de un sauce dejando sus instrumentos, dejando su alegría, dejando su gozo, dejando lo que realmente ese gozo, esa alegría ya la han perdido? Dejaron sus instrumentos debajo de sus arpas, sus arpas la dejaron debajo de esos sauces. El arpa la dejaron debajo de sus sauces, así que ya no había cántico de alegría, ya no había cántico de gozo, porque estaban debajo de otro árbol. Se arrimaron a una sombra extraña. Se arrimaron bajo una sombra extraña que no les daba alegría. Ya no podían cantar, ya no podían alabar, ya no podían exaltar el nombre de Jehová, porque estaban en una tierra extraña. Se contaminaron. Y miren lo interesante, que la música o la alabanza la dejaron debajo de aquel árbol. Dejaron sus instrumentos colgados ahí. ¿Cuántos tienen sus instrumentos? Dios le ha dado la alabanza, Dios le ha dado sedón, y están ellos en cautiverio. El estar bajo una sombra de un sauce es cautiverio, porque el sauce es una madera fuerte. El sauce es una madera fuerte. El sauce es una madera que representa un cautiverio, que representa una fortaleza, y hay 45 tipos de fortaleza. Y aquí estaban en Babilonia, estaban cautivos, no podían salir de su estado, y dejaron sus instrumentos debajo de la sombra del sauce. Había depresiones, ya no querían cantar. ¿Cuánta gente ya no quiere cantar? ¿Cuánta gente incluso pueden ir a la iglesia, pero como están bajo esa sombra de un sauce que lo oprime, que lo amarga, que hay cautiverio, que hay fortaleza, no pueden alabar a Dios con libertad? Ya no levantan sus manos, han dejado sus instrumentos, están llenos de polvo, han dejado la lectura, han dejado el ayuno, han dejado la palabra, ya no tienen ese mismo amor como antes, cuando corrían, cuando se desesperaban por estar en la casa del Señor, cuando eran los primeros. Cuando antes que llegara el pastor, ya tú estabas ahí. Que cuando el pastor estaba abriendo la iglesia, ya tú estabas ahí. Que antes que llegaran los músicos, ya tú estabas ahí en la iglesia. Eras de los primeros, corría. En el punto de predicación, tú estabas ahí. En evangelismo, tú estabas ahí. Cuando había que orar, cuando había que ayunar en vigilia, tú estabas ahí. Con un primer amor. Pero el tiempo, te enredaste en los negocios. En los negocios de esta vida, que te dañaron, y te arrimaste en la sombra de un sauce y te amargaste, y ya dejaste tu alabanza, ya dejaste tu alegría, ya dejaste tu instrumento, y ya no puedes cantar al Señor, estás deprimido. Wow. Depende de la sombra que nos arrimemos, en eso nos vamos a convertir. Por eso es que hay mucha gente que está en las iglesias depresivos, porque están bajo una mala sombra. Hay gente que pueden ir a la iglesia, pero el punto, con qué nos estamos relacionando. Si tú te estás relacionando demasiado con una persona que no te hace bien, hay que dejarla. Si te estás relacionando con una persona que te hace daño, hay que dejarla que se vaya. Porque si te está amargando la vida, entonces hay que dejarla. Depende del árbol que tú te arrimes, en eso te vas a convertir. Recuerde Juan 1:47, vamos a otro caso. Juan 1:47. Cuando Jesús vio a Natanael, que se acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es lo que habla cuando Jesús vino a Natanael.
El verso 48. Le dijo Natanael: ¿dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Wow. Jesús le dice a Natanael: cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Y qué representa la higuera? Un árbol que no tenga fruto, que no tiene fruto. Produce. Esta era una higuera que no tenía fruto, porque hay higueras que producen fruto. La higuera que produce frutos dulces, figura de bendición. Pero el Señor le dice: cuando tú estabas ahí debajo de esa higuera, estaba debajo de una sombra. Ya también estaba debajo de una sombra. Por eso el Señor nos conoce. Él sabe si estamos debajo de un árbol con fruto o estamos no debajo de un árbol con fruto. Vamos al libro de Jueces capítulo 4, verso 1. Débora y Barak derrotan a Sisara. Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel y volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Voy a avanzar más adelante. Leamos el verso 4, Jueces 4:4. El 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque él tenía 900 carros errados y habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Y gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera. Débora estaba debajo de la palmera. Débora, la profetisa, estaba debajo de una palmera. Palmera, que es un árbol que antes de crecer es fuerte, crece, tiene raíces muy profundas, es un árbol muy fuerte. Por eso que Débora, la profetisa, estaba arrimada a un buen árbol. Acostumbraba, dice ella, a estar siempre debajo de esa palmera. Y la palmera representa un árbol que es difícil de quitar. Es un árbol fuerte. Y aquí estaba bajo un buen árbol. La profetisa Débora estaba debajo de un buen árbol. Por eso que profetizaba bendición. Por eso que profetizaba buena palabra. Depende del árbol que nos arrimemos, depende de la sombra que nos arrimemos, en eso nos vamos a convertir. Ya vimos ya muchos casos de Elías: quítame la vida, debajo de un enebro. Jonás: quítame la vida, debajo de una sombra que se había hecho. ¿Por qué? Porque estaban malos. Eran sombras que no les daba bendición. El pueblo de Sión en Babilonia, los sauces, en amargura, dejaron su cántico, dejaron su alabanza debajo de malas sombras. Pero aquí tenemos a Débora, la profetisa, que ella declaraba porque estaba en una buena sombra, en una palmera, firme, sólida, fortificante. Depende de la sombra que nosotros tengamos, en eso nos vamos a convertir. Y no solamente que quiere decir que una sombra es un árbol natural, porque eso también es parte de lo espiritual, sino también con quienes nos relacionamos. ¿Con quién te estás relacionando? ¿Con quién te estás relacionando? ¿Cuál es tu comunión? A veces las personas, es como cuando dos jóvenes dicen: Señor, quiero que tú me des una mujer, y encuentro una mujer en el mundo, mundana. ¿Dónde se va a arrimar? A una mala sombra. Por eso que quizás muchos son consecuencias de haber elegido mal, porque se arrimaron a una sombra mala. Y el hombre sale maltratador, sale golpeador, porque se arrimaron a una mala sombra. No es culpa de Dios, sino que uno busca su propio destino. Por eso que el estar con una persona tiene que ser una persona que esté dando una buena sombra, que te cubre, que te proteja, que te ayude, no que esté criticándote, sino que te ayude a seguir adelante. Depende de la sombra con que nos arrimemos. En eso nos vamos a convertir. El libro de Cantares 8:5. Ya estoy terminando esta enseñanza. ¿Quién es esta que sube del desierto?
recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. El manzano. Su amada estaba debajo de un manzano, un fruto dulce, fresco, que tiene amor, que tiene cariño. Ahí estaba. Por eso es que es importante entonces nosotros saber con quién nos vamos a relacionar en la vida, con quién tú te vas a relacionar en un noviazgo, con quién te vayas a relacionar con personas en el trabajo. Por eso es que tenemos que tener cuidado. No estoy diciendo que tenemos que apartarnos y no juntarnos. No, nos vamos a juntar porque estamos en este mundo. Pero hay que tener cuidado. Que mucho compañerismo con tinieblas te puedes convertir en tinieblas. Si tú no tienes heridas emocionales, si tienes heridas que no te dejan avanzar, te puedes convertir a ellos. Y la Escritura dice que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. Por eso que es importante en que nos arrimemos en la buena sombra. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso o del Omnipotente. El que mora al abrigo del Altísimo estará en la sombra omnipotente y se aposenta. Mire lo que dice esta versión Ausejo. Estoy en el Salmo 91. La versión Ausejo dice: el que mora al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, se aposenta. Coloca tu aposento en la buena sombra. La versión BJ: el que habita al amparo del Elión, morará bajo la sombra del Shaddai. Versión CJ, otra versión. Dice: el que mora en el secreto del Elión. En el secreto del Elión. Pasará la noche bajo la sombra del Shaddai. Qué interesante, qué bonito. Tenemos que arrimarnos, estar bajo la sombra del Shaddai. Otra versión PDT: el que habita la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Acógete a la protección del Todopoderoso. Acógete a la sombra del Todopoderoso. Y la versión TLA, estoy en el Salmo 91, dice: vivamos bajo el cuidado de Dios. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Altísimo. Pasemos la noche, lo que está diciendo, en que durmamos bajo la sombra del Omnipotente. ¡Qué bonito! Que pasemos la noche bajo la protección del Todopoderoso. Que pasemos la noche bajo la protección del Shaddai. ¿Por qué? Porque es una sombra. Arrímate al Shaddai, arrímate a la sombra de Dios. Arrímate. Ahí tendrás protección. Es como dice tu palabra, es que es como la gallina, como Dios se representa, como una figura, en que Dios es como la gallina que cubre a sus pollitos. Y sus polluelos están debajo de sus alas y los cubre, los guarda, los protege. Y cuando hay lluvia, los pollitos van debajo de las alas y se quedan ahí y la gallina los cubre. Así es Dios, en una representación. Así es Dios, que nos cubre en sus alas, que nos protege de la lluvia, nos protege del frío, nos protege del peligro. Arrímate a esa sombra. Él es tu refugio, tu fortaleza, claro. Él es tu sombra. Arrímate a la sombra del Señor y ahí podrás descansar. Y ahí pasaremos la noche tranquilo. ¿Cuántas personas no pasan la noche tranquilo? No pueden dormir, tienen insomnio, tienen que tomar pastillas, porque quizás no están en una sombra de protección. Pero hoy el Señor nos enseña que a través de esta palabra nosotros tenemos que habitar en una buena sombra. Tenemos que pasar en una buena sombra. Te invito a que puedas tú arrimarte a la sombra del Omnipotente. No importa las circunstancias que estés viviendo, sal de ese mal estado de amargura, sal de ese mal árbol de pena, de tristeza, de amargura, sal de ese estado en el nombre de Jesús. Ya no puedes vivir más amargada. Sal de ese estado de tristeza, sal de ese estado de depresión. En el nombre de Jesús, sal de esos estados que no te dejan avanzar, que siempre andas con tristeza, andas con amargura, que todo lo ves mal. Sal de esos estados, de esas malas sombras, en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Malas sombras. Sombras de depresiones. Sombras de engaño. Sombras de divisiones. Sombras de celos. Sal de esos estados. Sal de esa sombra en el nombre de Jesús. Esos estados de amargura porque está bajo un enebro. Porque está bajo un sauce. En tristeza, en amargura. Amargura viene de la palabra mará, del hebreo. Y mará significa rebelión. Por eso una persona que siempre anda en amargura no es normal cuando hay una raíz, hay un problema. Y andan siempre con estados deprimentes. Y tú si te juntas con una persona que está amargada, te amargas tú, amarga todo. Una persona que anda en amargura amarga a todo el mundo y nadie quiere acercarse a esa persona. Y todos se aíslan porque siempre anda amargada. Sal de ese estado de amargura. Sal de esos estados depresivos. Arrímate a la sombra del Omnipotente. Dile al Señor, Señor, yo me arrimo, yo quiero estar bajo tu sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pasemos la noche, dice la versión TLA. Vivamos bajo el cuidado de Dios. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Y pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Entra en la sombra del Señor. Quítate de ese estado. Basta ya de esas depresiones. Basta de vivir bajo estrés, de ansiedades. Basta de vivir en sombras de muerte, en que quizás muchas veces has querido quitarte la vida porque estás bajo una mala sombra. Y el enemigo te coloca pensamientos de no avanzar, pensamientos de caos, pensamientos de miseria, pensamientos de pobreza. Sal de esos estados. Sal de esos estados. Sal de esos estados de una mala sombra. Arrímate a la sombra del Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los que escuchan esta enseñanza, los que están escuchando esta palabra, es Dios que le está diciendo que hay una sombra buena. Hay una sombra del Dios Altísimo. Hay una buena sombra que tú tienes que cubrirte, que tienes que reposar. Entra en la sombra del Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo. Aleluya. Te honramos, Señor, te bendecimos. Sal de su estado de mala sombra. Sal de su estado en el nombre de Jesús. Oro por tu vida, declaro y profetizo que sales de ese estado, que entres en un juicio cabal. El endemoniado de Gadara dice que cuando fue liberado de aquel demonio de 6.826 espíritus dentro del endemoniado, quedó libre y luego estaba sentado, estaba vestido y en su juicio cabal. En su juicio cabal significa mente sana. Antes no tenía su mente sana, no estaba en un juicio, estaba en una mala sombra, en una sombra diabólica, en una sombra satánica, en la sombra de Satanás. Ahí vivía, y vivía en los cementerios, comía cosas de los cementerios, comía cosas muertas, porque estaba en una mala situación. ¿Cuántas veces nosotros estamos así, comiendo cosas muertas, juntándonos con personas que no buscan del Señor, relacionándonos con personas que nos contaminan, que andan con mal sentir, con chiste de doble sentido, malas palabras? Cuidémonos, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Lo que está diciendo una mala conversación te está llevando a una mala sombra. Una mala conversación te lleva a una mala sombra. Sal de tu estado. Aquí Dios te está hablando claramente de que si hay mala sombra, sal de su estado. Si hay una sombra de amargura, sal de ese estado. Si hay una sombra de enfermedades, Dios quiere colocar sus alas sobre tu vida, sobre tu cuerpo y sanarte y darte refugio como la gallina junto a sus polluelos. Así es el Señor. Así es el Señor. Sal de su estado de amargura. Sal de su estado de depresiones. Sal de su estado de ansia, malas sombras. Te has cobijado de malas sombras por heridas emocionales. Heridas emocionales que no te han llevado a crecer, que no te han llevado a avanzar. Por eso son los estados. Los estados son al mundo natural y al mundo espiritual. Trabajan juntos. Lo que sucede en el mundo espiritual radica en el mundo natural. Y lo que radica en el mundo natural sucede en el mundo espiritual.
Por eso no es casualidad que tú estés en una amargura, es porque te relacionaste mal. Pero hoy el Señor te quiere hacer libre. Hoy el Señor te quiere hacer libre de toda mala sombra, de toda sombra de tinieblas, de toda sombra de tinieblas. En el nombre de Jesús tomamos autoridad. En el nombre de Jesús tomamos autoridad para que pueda salir de su estado de contaminación. En el nombre de Jesús tomamos autoridad para que pueda salir de su estado de mala sombra. Hay mala sombra, pero en el nombre de Jesús viene sombra de economía. Arrímate una sombra de economía. La sombra de pobreza se van ahora. Sombra de pobreza caen por tierra la pobreza, cae por tierra en el nombre de Jesús. Lo declaramos por el dedo de Dios. Caen por tierra la mala sombra de pobreza, de miseria, en el nombre poderoso de Jesús. Caen por tierra las malas sombras de ansiedades. Toda sombra de ansiedad la llevamos sujeta a la obediencia de Cristo. Caen por tierra en el nombre poderoso de Jesús. La llevamos por tierra en el nombre de Jesús. Sombra de depresiones, en el nombre de Jesús. Toda sombra de depresión, ahora te denunciamos al mundo espiritual. Te desautorizamos de los cuerpos. Te desautorizamos porque eres ilegal en el nombre de Jesús. No tienes parte en los cuerpos porque somos hijos e hijas de Dios. Y por lo tanto toda sombra de depresión en el nombre de Jesús cae por tierra. Todos los acuerdos de los demonios que planearon en la mesa, que planearon sombras de muerte, sombra de contaminación, sombra de miseria, se van en el nombre de Jesús, desautorizadas, porque fueron exhibidas públicamente triunfando en la cruz de Cristo. Y Cristo los derrotó en la cruz. En el nombre de Jesús quedan desautorizadas. Toda sombra que solamente hay caos, que hay peleas, que hay discusiones, esas malas sombras, en el nombre de Jesús las desautorizamos. En el nombre de Jesús las desautorizamos. Quedan inoperantes al mundo espiritual. No tengan efectos al mundo espiritual. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que tú vienes con gobierno, que tu gracia y tu misericordia viene. Sal de esos malos estados, de esas malas sombras en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que toda mala sombra que ha venido de las personas que hablan malas palabras. Hay personas que van a la iglesia pero dicen muchas malas palabras y es como su hábito. Esa mala sombra de malas palabras en el nombre de Jesús, ahora le llevamos sujeta a la obediencia de Cristo. Quedan cauterizadas en el nombre de Jesús. Coloca carbón encendido en su boca. Coloca un carbón encendido, Señor. Quema esas malas palabras. Quema esas malas palabras. Quema esas malas palabras. Carbón encendido sobre ella para que le resplandezca la luz de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Coloca una buena sombra sobre ellos. Declaramos la palabra, estamos declarando esta mañana, estamos declarando que esta semana sea una semana que Dios te sorprenda en un milagro. Sea una semana que Dios te sorprenda en los milagros. Sea una semana que Dios te sorprenda en lo que estás pidiendo. Declaramos y profetizamos que esta semana Dios traiga una buena noticia. Que arriba una buena noticia. Que arriba una buena noticia. La Escritura dice: no tendrás temor de malas noticias, no tendrás temor. Y aún si viniera, hay un propósito, pero declaramos, profetizamos una semana de buenas noticias. En el nombre de Jesús, que hay una buena noticia en tu salud, en tu vida, con tu familia, con tu trabajo, con tus hijos, porque pertenecemos a la sombra del Omnipotente, y el que habita bajo el abrigo del Omnipotente no pasará necesidad, porque estamos debajo de sus alas. Y no un ala de un ángel, y no un ala de un serafín, y no un ala de un querube, y no un ala de un arcángel. Estamos bajo la sombra del mismo Dios, del mismo Elión, del mismo Shaddai. Oh Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos. Cubrimos la iglesia, Señor. Cubrimos la iglesia de brujería, de hechicería. Cubrimos la iglesia, los cubrimos en la sombra del Omnipotente. Guárdalo, cércalo, cúbrelo en la buena sombra,
en la sombra del Omnipotente sean cubiertos. Todo espíritu de tormento, todo espíritu de caos, todo espíritu de divisiones, todo espíritu de pobreza, todo espíritu que venga a apartarlo de la voluntad de Cristo, todo tormento, toda opresión, toda demonización, toda obra del enemigo, todo plan, todo lo que está planificando, los anulamos ahora en el nombre de Jesús. Todos los acuerdos que el enemigo está haciendo en contra de tu salud, en contra de tu vida, todos los acuerdos que están escribiendo ahí en la mesa de los demonios, que están pactando, que están haciendo votos, que están haciendo decretos, lo derribamos en el nombre de Cristo Jesús, porque estamos atando un mundo espiritual, estamos atando. Arrímate a la sombra del Omnipotente. El que está en una sombra buena va a estar bien cubierto, va a estar protegido. Toda mala sombra de división, toda mala sombra de enfermedad, toda mala sombra de enfermedades, de caos, de tormento, caen ahora por tierra, quedan desautorizadas. Bendecido sea su nombre para siempre. Bendecido sea su nombre para siempre. Gloria al poder del Señor. Bendecido sea su nombre. Bendecida sea su presencia en este lugar. Manifestada es su presencia. Manifestada su gloria. Manifestado sea su poder. Toda gloria, toda honra, toda alabanza. Te amamos, oh Señor. Te amamos, oh Señor. Te amamos, te damos gloria por tu presencia. Queremos vivir en tu presencia, Señor. Todos, Señor, los que están bajo sombra de enfermedades de cáncer, enfermedades de dolor de hueso, enfermedades de dolor de estómago, de las articulaciones, enfermedades, Señor, todas esas enfermedades de ansiedades, de depresiones, en el nombre de Jesús, todas enfermedades de estrés, en el nombre de Jesús, malas sombras ahora quedan desautorizadas. Dolor de hueso, dolor de ovario, dolor de oídos, dolor a la córnea, dolores, Señor, que están en los cuerpos, quedan desautorizados en el nombre de Jesús. Se disipan ahora. Disípala, Señor, por el poder de tu palabra. Disípala por la unción. Disípala por la plataforma de unción. Disípala, Señor, por la presencia. Por la presencia causa cobertura. Sean cubiertos bajo la buena sombra. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos victoria. Declaramos victoria. Declaramos victoria. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que somos más que vencedor. Nadie tocará tu casa, nadie tocará tus hijos, nadie tocará tu salud, nadie tocará tu familia, nadie va a tocar tu llamado, nadie va a tocar tu ministerio, porque estamos bajo la sombra del Omnipotente, estamos bajo la sombra del Shaddai, estamos bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Tu casa, mi casa y yo serviremos a Jehová. El Dios Todopoderoso está en medio de nosotros. Busca la buena sombra, una sombra buena, una sombra de unidad, una sombra de Dios. Toda la enfermedad queda desautorizado en el nombre de Jesús. Toda opresión, todo espíritu demoníaco, toda mala sombra, donde ya no hay cántico, donde dejaste el instrumento, lo dejaste debajo de un sauce, lo dejaste debajo de un enebro, lo dejaste debajo de un mal árbol. Toda obra demoníaca queda desautorizada en el nombre de Jesús. Desautorizamos toda obra demoníaca en el poder de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Prendemos, tomamos autoridad y declaramos y profetizamos que hoy comienza tu bendición. Hoy, esta semana, profetizamos sobre tu casa. Profetizamos que en esta semana vengan buenas noticias. Profetizamos que estás cubierto bajo la sombra del Señor, bajo la sombra del Shaddai. Todas las enfermedades caen por tierra, quedan anuladas, quedan desbaratadas, porque Cristo gobierna tu casa, tu familia, tu trabajo, tus hijitos, todo cubierto bajo la buena sombra. Aleluya. Wow. Gloria y bendecido y alabado sea su nombre para siempre. Esas sombras que no te han hecho sonreír
¿Cuánto tiempo que no sonríe? Estás amargado, estás amargada. Y solo vive con ataques de depresiones. Y solo vive con ataques de ansia. Y solo vive con ataques de tristeza. En el nombre de Jesús, vuelve a sonreír. Vuelve a sonreír. Vuelve a sonreír. Vuelva a sonreír, porque la vida es hermosa con el Señor. La vida es hermosa con el Señor. Sale de esa depresión de sauce, sale de esa depresión de malos árboles, sale de esa depresión del enebro, sale de esas depresiones de amargura, de tristeza. Volverás a sonreír, ya no estarás cautivo. Las malas sombras llevan a cautiverio el pueblo de Sión. El pueblo de Dios no podía alegrarse. No había alabanza, no había cántico, no había cántico, no había alabanza porque estaban en una mala sombra. Pero hoy el Señor, en el nombre de Jesús, disipamos toda sombra. Al mundo espiritual disipamos toda sombra. Toda mala sombra se aparta de la iglesia, se aparta de tu llamado, se aparta de tu ministerio, se aparta de tu familia. Toda mala sombra que es disipada, es desautorizada. Toda mala sombra es disipada, desautorizada, y el poder de Cristo te bendice. El poder de Cristo te bendice. Recibe esa bendición. La declaro, la profetizo. Eres de bendición. Tu casa de bendición. Tus hijitos de bendición. Tu trabajo de bendición. Toma, agarra esta bendición. Agárrate de esta bendición. Estamos declarando la bendición sacerdotal sobre tu vida. Estamos profetizando la bendición sacerdotal sobre tus hijitos. Estamos profetizando la bendición sacerdotal sobre tu trabajo. Estamos profetizando la bendición sacerdotal sobre tu salud. En el nombre de Jesús, seas bendecido, seas bendecida. Tu trabajo sea bendecido. La gente llegará ahí, hará fila para bendecirte a causa de la gloria y el poder de Dios, porque estás en una buena sombra, porque habitas en una buena sombra. Estás en trabajo, Dios hará milagros en que vas a tener que decidir dónde ir a trabajar a causa de la buena sombra. En el nombre de Jesús lo estamos profetizando, lo estamos declarando que se abren puertas. Se abren puertas de bendición. Se abren puertas de bendición. Se abren puertas de bendición. Lo declaramos que se abren puertas para los hijos, puertas para sus hijas, porque profetizamos el reino, profetizamos gloria, profetizamos presencia. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mora en la sombra del Señor. Aleluya. Bendecidos sea su nombre para siempre. Bendecido sea su nombre para siempre. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor porque podemos glorificar su nombre. Recibe la bendición, recibe la bendición, recibe la bendición. Créela, créelo para tu casa. Está en tu casa, está en tu familia, está en tus hijitos, está en tu trabajo, está sobre ti la bendición de Dios Todopoderoso. Hoy nos hemos arrimado y toda mala sombra queda desautorizada por el dedo de Dios. Toda mala sombra queda desautorizada y todo espíritu desautorizado no tiene parte ni en tu mente, ni en tu espíritu, ni en tu cuerpo. Caen por tierra, desautorizados, y aún lo que has comido en los sueños quedan anulados, y todo de acuerdo en la mesa de los demonios caen por tierra en el nombre poderoso de Jesús, de Jesús, de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús quedan desautorizados para gloria y honra del Señor. Recibe la bendición, tu negocio, recibe la bendición en tu familia, en tus hijitos, recibe la bendición. Solamente es creer, es declararlo, profetícelo. El que cree verá la gloria de Dios. El que cree verá la gloria de Dios. Esto es para gente crédula, es para gente con convicción, es para gente que cree. Creer en Dios, creer en Dios, creer en Dios y está hecho. Creer en Dios y está hecho. Este es para gente de bendición, para gente que cree. Cree en el Señor, cree en Dios y estará hecho. Está hecho. Cree y está hecho. Sigo orando por ti, sigo pregando por ti, sigo orando por ti, sigo declarando la bendición. Eres de bendición, eres de bendición. Tu bendición
La bendición es tuya. Arrebata esa bendición. Toma la bendición. Tómala por fe. Cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa será de bendición, porque nos arrimamos a la sombra del Omnipotente. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Bendiciones. Dios te bendiga, Alessandro Federico. Dios te bendiga. Benedicciones, Paola Armanti. Dios te bendiga. Bendiciones, Débora Main. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios haga su rostro resplandecer sobre su vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Valentín, Dios te bendiga. Sandra, Dios te bendiga. Bendiciones a todos los que están conectados. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les bendigo en el nombre de Jesús. Reciba la bendición. Sandra del CIR, recibe la bendición. Reciba la bendición. Hoy es un día de semana de bendición. Una semana de buenas noticias. Hoy es un día en que Dios ha hecho. Este es el día del Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él, porque estamos cubiertos bajo la buena sombra. ¡Wow! Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Toda gloria, toda honra, toda gloria, toda honra es para el Señor. Toda gloria y honra es para el Señor. Dios te bendiga. Bendiciones del Padre, bendiciones. Jessie Austin, recibe la bendición en el nombre de Jesús. Bendecida, bendecida tu casa, bendecida. Reciban la bendición del Señor. Son bendecidos a causa del poder de Dios, a causa de la presencia de Dios. Son bendecidos. Los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo. Reciban bendición desde hoy. Doménica, desde hoy. Desde hoy, no mañana, desde hoy, abrir la puerta. Desde hoy, abren puertas. Desde hoy, se abren puertas. Desde hoy, se abren puertas. En el nombre de Jesús lo profetizamos, lo declaramos, nos unimos en la ley del acuerdo y hecho está. Y los corazones se sincronizan y cielo y tierra se sincronizan. Y la tierra y el cielo se sincronizan, y el cielo y la tierra se sincronizan, y nosotros nos sincronizamos con el Señor. Y la bendición ha arribado. La bendición ha arribado. La bendición ha llegado. La bendición ha descendido a causa de la gloria y el poder de Dios. Dios te bendiga, iglesia. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Fuerza, sigan adelante. Perseveren, 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 no se desmoralicen por nada, perseveren en oración, perseveren en oración, perseveren en clamor, sigan adelante, sigan creyendo, sigan orando, sigan profetizando. Dios tiene el control. Bendiciones, tengan una bonita semana. Gracias. Wow, gloria. Bendiciones. Dios le bendiga. Gracias, Señor. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, gracias, recibo su bendición, recibo su bendición, recibo su cariño, gracias, gracias, amén, gracias, amén, amén, gracias, bendición.